Ari, ya. A ver, Ari, le acabo de añadir a la lista de asistencia. A ver, Ari, ya está en la lista de asistencia. Bienvenida. Gracias, Bueno, profe. entonces, el, a las órdenes. A ver, entonces, verán, el día viernes empecé a explicar el nuevo texto que se titula La paradoja de la prohibición de prohibir y el sueño libertario de 1968. Bien, expliqué qué era una paradoja, cómo se entiende la posición libertaria y nada más. Entonces con esa contextualización, a ver, este es un escrito del año 2008. Profe, Dieguito, buenas ya le tardes. puse, ya vi, Ya, gracias, profe. ya está en la lista, Dieguito. A ver, entonces, voy a escribir en el pizarrón el título del texto. Y, a ver, la paradoja de... Voy a simplemente prohibido prohibir, ¿sí? El, por esta ocasión, normalmente la doble P, PP, en otros contextos significa propiedad privada, pero por esta vez voy a abreviar con ese par de P's el prohibido prohibir, ¿sí? Bien, entonces vimos ya, a ver, el, quisiera un poco ambientar para que ustedes comprendan el alcance o para que ustedes vean la profundidad de este tema. Estamos en una unidad que tiene que ver con los valores del sistema político, o si quieren ustedes, de la convivencia social, valores fundamentales. Y en este artículo lo que quiere mostrar Lorenzo es que la posición libertaria, que o bien significa anarquismo o estado mínimo, es absurda. ¿Sí? Esa crítica de que los libertarios son irracionales o ilógicos es la más fuerte que se puede hacer a una teoría. ¿Sí? Es prácticamente como decretar el estado de defunción. Obviamente no estoy diciendo que los argumentos que presenta Lorenzo son irrebatibles, que no admiten duda. Lejos de eso, ningún argumento es así de contundente, sin vuelta de hoja, pero sí es bastante fuerte el poder demostrar que una teoría es incoherente, que está reducida al absurdo. Eso es lo que voy a intentar mostrar en esta clase y me voy a concentrar en la sección 3. ¿Ya? La clase, el día viernes avancé la sección 1 y ahora voy, perdón, a las secciones 2 y 3. ¿Sí? A ver, perdón, ¿alguien se juntó recientemente? Disculpe, ¿alguien acaba de juntarse? Fui yo, profe, se me fue el internet y me tuve que volver a conectar. Nada más, ya, perdón, pensaba que Sí, no estaba en la lista. Ya, no, gracias. perfecto. Bien, entonces, el, vamos, verán, el, verán,
Empecemos nuevamente para que se comprenda bien, sobre todo para a quienes faltaron el día viernes. La posición libertaria es una palabra que aparece en el título, por lo tanto es importantísima con respecto al contenido de este artículo. El libertarismo o libertarianismo. Hay dos maneras de expresar la corriente, pero no sé si es que la una tiene más uso que la otra. Voy simplemente a abreviar. La L, ustedes saben, significa libertad, y si es que, a ver, voy a poner aquí libertarismo, y recuerden, un libertario no es lo mismo que un liberal. Son dos posiciones que significan que, que toman posiciones diferentes en el espectro político, aunque en parte coinciden, ¿sí? Pero en general no es lo mismo. Libertarismo, perdón, voy a poner, me doy cuenta que la luz, el reflejo del foco está brillando en el pizarrón, entonces le voy a poner la L más a la derecha. ¿Ya? Bien, ahí está mejor. A ver, Anita, acabo de ponerle en la lista. Verán, la tendencia de los libertarios en general es hacia el anarquismo, ¿sí? Eso es lo que quiere un libertario, es decir, la desaparición del Estado, que el Estado no exista. Y obviamente para eso tienen razones. Uno de los libertarios más famosos es Hermann, a ver si no me equivoco, bueno, el apellido es Hoppe, con H, Hoppe. El otro libertario famoso es Robert Nozick, que vimos nosotros en el semestre pasado. Entonces, ese es el objetivo de todo libertario. Pero, es decir, la desaparición del Estado. Ese es anarquismo en general. Cero Estado. Cero. La anulación, la desaparición del Estado. Pero ellos son conscientes de la dificultad, no digo imposibilidad, digamos de la grave dificultad de llegar al anarquismo. Y entonces a la segunda posición a la que llegan es la de aceptar un Estado mínimo. ¿Sí? El Estado mínimo del que nos habla Nozick. Es decir, este es el famoso Estado guardián del capitalismo clásico. Es decir, un Estado que simplemente se ocupe o cuya misión sea principalmente el orden, la seguridad y la paz. Con que tengamos una administración de justicia a la que pertenezca la policía, los jueces, los abogados, las cárceles. Además de eso, los militares que nos puedan defender de ataques externos, con eso estamos servidos y eso pone punto final al Estado. Nada más, solo un Estado policíaco, ¿sí? Que nos esté vigilando, controlando y castigando si es que robamos, engañamos, matamos, no cumplimos los contratos, etc. Bien, entonces el Estado gendarme. Eso es el Estado de Hobbes, de Locke, ¿sí? De los fisiócratas en el siglo XVII. Es una corriente la que inventó el
esta posición libertaria, está ahí, los fisicalistas. Posiblemente, no sé si creo que Clementina tal vez en algún curso de economía les haya hablado de ellos. Bien, entonces, por favor, fíjense, eso es lo que significa la posición libertaria. Es una posición de filosofía política. El, que por una parte incluye a los anarquistas, un anarquista se puede llamar a sí mismo libertario, y ¿sí? Cuando no son anarquistas, entonces quieren el Estado más chiquito, el Estado que sea casi inexistente y que haga lo mínimo. Obviamente, o sea, que no se ocupe de salud, de educación, seguro social, nada de eso. ¿Sí? Solo la paz y el orden, nada más. Bien, entonces, este artículo de Lorenzo fue escrito en el año 2008 con ocasión de la celebración de los 40 años de la revuelta en París en mayo. Lorenzo estaba viviendo en París en esos meses en los que ocurrió este intranquilidad social como especie de revuelta, y entonces fue testigo ocular de lo que sucedió ahí. Lorenzo obviamente no comparte esta posición y lo que trata de mostrar, sobre todo en la sección 3, espero que pueda alcanzar a explicar este día, él va a demostrar que la posición libertaria es ilógica. ¿Sí? Bien, ahora veamos dos tesis que mantienen los libertarios. Y para esto voy a regresar a la sección 0, que es la inicial con la que empieza el artículo, en la que se dice que la tesis que sintetizaría la posición libertaria es la de tener la máxima libertad. ¿Sí? A ver, si es que... La máxima libertad. A ver, pensemos por un momento en Hobbes, en el estado de naturaleza que, que él se imagina, siguiendo esa tradición del contrato social. Supuestamente la sociedad no existía al comienzo de la humanidad. Los hombres al inicio de su prehistoria eran como unas islas, vivían solos, y luego, a ver, en esa situación, piensa Hobbes, Rousseau, Locke, bueno, a veces plantean esta teoría como si fuera una realidad en vez de ser algo imaginario. Bueno, lo cierto es que se da esa situación de estado de naturaleza en la que todos tienen una libertad total. Es decir, pueden hacer lo que sea, ¿sí? Una libertad sin límites, podríamos llamarla tal vez el libertinaje, pero quitando la connotación negativa, peyorativa que tiene esa palabra, ¿sí? Entonces, eso es lo que piensa Hobbes. Hobbes cree que tenemos en el estado de naturaleza una libertad absoluta. Eso quiere decir que cada uno hace cualquier cosa, todo aquello que lo permita sus fuerzas. ¿Sí? A ver, entonces voy a escribir el Hobbes. Libertad total. ¿Sí? ¿Ya?
Bien, ¿qué piensa Hobbes con respecto a esa libertad total? ¿Y? Yo puedo hacer absolutamente cualquier cosa a otra persona, por ejemplo. Puedo estafarla, puedo engañarla, herirla o incluso matarla. Pero así como yo tendría esa capacidad, ese poder, esa facultad con respecto a los otros, de igual manera los demás tienen esa misma libertad para conmigo. Es decir, me pueden matar. Y en esa situación, el Hobbes dijo que el hombre es el lobo del hombre. Estamos en una guerra en la que todos nos golpeamos, nos damos palazos, estamos a pedradas, incluso nos matamos. Obviamente eso, piensa Hobbes, que es insostenible, invivible, inaguantable, y por lo tanto, por una necesidad de la razón, no simplemente por una decisión voluntaria, puramente voluntaria, sino por una necesidad racional. El hombre decide hacer un pacto. ¿Sí? Es decir, nos reunimos, conversamos, deliberamos y nos ponemos de acuerdo en que esta vida es insoportable y tenemos que poner una autoridad, la cual nos va a imponer leyes y por lo tanto prohibiciones. ¿Sí? Pero eso es ya cuando se crea la sociedad. Entonces, hay una primera fase que supuestamente se dio históricamente, la del estado de naturaleza. Sería mejor que ponga estado sin mayúscula para que no nos confundamos con la institución. ¿Sí? ¿Ya? Y posteriormente surge la sociedad como producto de una voluntad colectiva. Por lo tanto, ahí surge una autoridad y las leyes. Otra cosa que es importante tener presente es que Hobbes dice que la libertad se establece o surge con el silencio de la ley. ¿Sí? ¿Ya? Bien. Entonces, se da la libertad es algo real, existente, siempre y cuando la ley no diga nada. Es decir, mientras que la ley ni me obligue, ni me prohíba, ahí existe la libertad. Ese es el pensamiento de Hobbes. ¿Sí? Y luego, obviamente por ahí tienden los libertarios. ¿Sí? Obviamente, el momento en que pasamos a la sociedad, a vivir en sociedad, y dejamos de lado el estado de naturaleza, ya tenemos prohibiciones. El momento en que aparece la ley, me están reduciendo la libertad. Ese es el pensamiento de Hobbes y de muchos otros, obviamente de los anarquistas. Mientras más leyes, y eso significa más obligaciones, más prohibiciones, menos libertad tenemos. ¿Sí? Entonces, fíjense aquí cómo los dos elementos que intervienen en esta relación, Estado y libertad, se contraponen. El Estado es aquella organización que nos pone leyes y, en cambio, la ley, según este pensamiento de Hobbes, nos coarta la libertad. Entonces, fíjense, si queremos la máxima libertad, el Estado debería ser lo más chiquito, lo contrario. Y al revés, mientras el Estado sea más grande, menos libertad vamos a tener. ¿Sí? Esa es la visión que tienen los libertarios. ¿Sí? Los libertarios, no es una posición general. ¿Sí? Y, por supuesto, es algo a lo que se opone Lorenzo. Él jamás admitiría que
mientras el Estado sea más robusto, más extenso, menos libertad tenemos. Eso no comparte Lorenzo Peña, ¿sí? Bien, entonces, los liberales, sobre todo lo que se llama el liberalismo clásico, que es el de 17, 18, tiene esta visión de Hobbes o la de los libertarios, ¿sí? Bueno, entonces, he puesto aquí la máxima libertad. La máxima libertad. Lorenzo, él cree que en vez de aceptar esa tesis de la máxima libertad, lo que se puede rescatar, y esta es una idea que va a reaparecer 2, 3 veces, y por lo tanto veremos tal vez el día de mañana, en vez de aceptar, de acoger dentro de su teoría esta máxima libertad, Lorenzo cree que lo aceptable va a ser el tener una libertad no subordinada, ¿sí? Que si es que hablamos de una jerarquía de valores, ¿sí? Una escala de valores, hay un primer lugar, un segundo lugar, etcétera, la libertad no va a estar en segundo lugar, no puede estar detrás o debajo de otro valor que esté por encima de ella, de la libertad. Entonces, si la libertad no está subordinada, eso significaría que él comparte el primer puesto de dominación, de predominio, con algún otro valor, ¿sí? Pero no es el único, no es el único valor. Sabemos que Lorenzo desde, no sé exactamente, posiblemente desde los años 90, él ya daba centralidad al bien común. Es decir, esa idea está en Lorenzo desde hace más de 20 años. Bien, entonces, con estas indicaciones iniciales, ahora sí voy a pasar al punto 2. ¿Sí? Bien. El punto 2 se titula, dice, carácter paradójico de la prohibición de prohibir. Lorenzo llama a esa prohibición de prohibir la regla Ulm. ¿Ya? A ver, creo que expliqué el día viernes que Ulm es el nombre de una calle en París, precisamente aquella en la que se hizo un graffiti, se pintó en una pared esta inscripción, ¿sí? Prohibido, prohibido. Ahora, voy a tratar de explicar por qué esta prohibición es paradójica, ¿sí? Recuerden también el día viernes indiqué que enuncia o quien enunció esta prohibición no tenía en mente, no tenía la intención de arrogarse para sí esa facultad de prohibir, ¿sí? Y más bien, lo que hace este enunciado, esta petición, esta solicitud, es la de que no haya prohibiciones, que no se prohíba más. Basta, alto a las prohibiciones, ¿sí? Bien, ese es el mensaje, el espíritu de lo que quiere decir esta frase. Pero Lorenzo va a hacer un análisis de cuáles son las consecuencias que se siguen de esta prohibición. Veamos
están aquí dos prohibiciones. ¿Sí? Entonces, voy a empezar por la derecha. ¿Sí? Aquí tenemos una primera prohibición y acá una segunda. ¿Sí? ¿Sí? Es esta prohibición, ¿sí?, está aplicándose acá, a otra prohibición. ¿Sí? Pero la de segundo nivel es esta de acá. ¿Sí? Podemos, si estuviéramos en clase, imaginémonos todos que estamos en nuestra aula y tal vez vamos a encontrar ahí un aviso pegado en la pared que diga prohibido comer. ¿Sí? Tal vez no lo dice en palabras, pero sí con signos. ¿Sí? O podemos tener un aviso que diga prohibido fumar. ¿Sí? Sí, tenemos un cigarrillo. ¿Sí? Y hay un círculo rojo. ¿Sí? Y ya, hay una raya inclinada que le corta el cigarrillo. Es igual cuando tenemos el gráfico de no estacionar. ¿Sí? Tenemos la E de estacionar y luego nuevamente ¿sí?, algo así, no estacionar. ¿Sí? Bueno, verán, entonces, cuando digo, veamos, prohibido fumar, prohibido, ¿ya? Prohibido fumar, ¿sí? Bien, tenemos aquí una acción, algo que realiza un ser humano o una colectividad, puede ser un individuo o una comunidad, ¿sí? Eso es una acción, algo que hacemos. Y sobre ella, sobre esta acción, recae este calificativo, ¿sí? Esto es una cualidad deóntica, pertenece a un sistema normativo. Podría ser ético o podría ser jurídico, ¿sí? Cuando hablamos de prohibición jurídica, entendemos que quien incumple esa prohibición se hace sujeto de castigo, de una pena. ¿Sí? Bien, entonces, en el caso de prohibido prohibir, esta prohibición recae sobre otra prohibición. ¿Sí? Lo que está prohibido es esta acción de prohibir. ¿Y quién prohíbe? Prohíbe alguien que tenga autoridad para eso. ¿Sí? O sea, nosotros no podemos aceptar prohibiciones de cualquiera, sino solamente de aquellos que tienen poder sobre nuestra conducta. ¿Sí? El- en nuestra, en la sociedad estamos hablando de una autoridad. Es ella la que tiene esa facultad de hacer leyes y nosotros la obligación de cumplirlas. ¿Sí? Eso pasa en realidad en toda comunidad. Por lo menos de mamíferos superiores, hay sociedades como la de las hormigas, las abejas, tal vez de las avispas, que por más que tienen normas y cuyo incumplimiento es sancionado, hay hormigas policías o hormigas guardianas que castigan, pero no hay una autoridad que cree esas leyes. En cambio, en una sociedad ya de otros animales superiores, sí hay autoridad que pone esas normas. Bien, como es en el caso del ser humano, pero los humanos somos simplemente un caso particular de algo que sucede también en otras sociedades animales.
Y en realidad, recuerden, perdonen que insista, esto es algo que sucede incluso en sociedades de no animales, como podría ser, por ejemplo, de diablos o demonios, o cualquier otro seres que nos podamos imaginar. ¿Ya? Entonces, yo quiero que ustedes sean conscientes de que estamos aquí, cuando hablamos de prohibido prohibir, estamos ante una prohibición de segundo nivel. ¿Sí? El segundo nivel. ¿Sí? Ahora, una vez que he dicho eso, añadamos el otro principio. A ver, verán, lo que quiere hacer Lorenzo es que él quiere hacer mostrar que a partir de la regla Ulm, lógicamente se va a concluir por medio de la lógica que toda acción es lícita, es decir, permitida. Recuerden, a ver, voy a poner los sinónimos de la cualidad de ser lícito. Recuerden, en el libro de Lorenzo, la licitud, o lo que es lícito, se abrevia con la A, que viene de autorizado. ¿Sí? A ver. Entonces, lícito, permitido, autorizado. A ver. ¿Qué más? A ver. Están hasta aquí tres. La licitud también es un derecho, ¿sí? Y por lo tanto también una libertad. ¿Sí? Y entonces, fíjense, he puesto aquí tres adjetivos que significan lo mismo. En el libro de Lorenzo, no solamente en Visión Lógica del Derecho, sino en muchos otros artículos de esta época, y cuando está pensando desde el punto de vista jurídico, ¿sí? No siempre se ha interesado por la filosofía del derecho, eso es algo que ocurrió a mediados de los años 90, más o menos. Y acá tengo yo dos sustantivos. Entonces tendríamos que hablar de licitud. ¿Sí? Una licitud es lo mismo que un derecho. ¿Sí? Un derecho a hacer o a actuar, tener, ¿sí? De una determinada manera. Y esa licitud es lo mismo que la libertad. ¿Sí? A ver, perdón, aquí no voy a, mientras que voy a poner el signo igual en acá, a ver, la A es simplemente una abreviación de autorizado, y esto tal vez debería, asocien, esto es el símbolo que utiliza en la lógica nomológica para referirse a lo que está permitido, lo que es lícito, ¿sí? Pero el derecho para Lorenzo se define como algo lícito. Es exactamente lo mismo. Y aquí no quisiera poner el signo igual, voy a poner dos tildes en paralelo para decir que significan más o menos lo mismo.
no confundamos, eso no lo he hecho, peor Lorenzo, entre derecho y libertad. Puede ser que quizás al inicio cuando estaba indicando estos 5 significados de la A, recuerden, no es la alfa, no, en cambio, alfa significa el bien común es obligatorio, eso es alfa. La alfa tiene 2 rabitos, aquí ese es solamente no, esa es otra cosa, voy a borrar. ¿Sí? Bien, entonces, lo que sí es verdad es que hay identidad entre derecho y licitud, simplemente es el sustantivo a partir de este adjetivo, y la libertad es, fíjense aquí, somos libres para hacer todo aquello que está permitido. ¿Sí? Ese es un significado de lo que es libertad. ¿Sí? Pero libertad se puede explicar de otras maneras. Aquí tenemos una manera de entender lo que es la libertad. Vean, y eso es importante, por favor. Entonces, fíjense, libertad no para cualquier cosa. Esta concepción de libertad no es la misma de la que tiene Hobbes, libertad total para cualquier cosa, incluso para matar. ¿Sí? Eso sería la máxima libertad. ¿Sí? Acá estamos diciendo que somos libres no para todo, sino únicamente para hacer cualquier cosa que sea lícita, que esté permitida en el ordenamiento jurídico. Y eso es muy diferente. ¿Sí? Si quieren ustedes, esa es la visión que, que más está asociada con el republicanismo, libertad republicana. Obviamente hay autores famosos, si no estoy mal, entre ellos, por ejemplo, Cicerón, Montesquieu, si no estoy mal, aceptan esa definición de libertad, a diferencia de lo que es la posición liberal. ¿Sí? Entonces, el, por favor, asocien ustedes esta A, o lo que es lícito, ¿sí? Lícito es igual que permitido, autorizado, y esas 3 cosas es lo que significa libertad, y a través de la licitud se entiende la libertad. ¿Sí? Pero es una libertad diferente a la que quieren los libertarios. No confundamos. ¿Sí? Libertad total, máxima libertad, con esta libertad que está restringida por la ley. ¿Sí? Esto de qué es lícito, qué está permitido, depende de un ordenamiento jurídico. No podemos hablar de qué es lo permitido en el aire de modo absoluto. Tiene que ser en un sistema de normas. Por lo tanto, estamos hablando de libertad dentro del derecho, no independientemente de un sistema de normas. Bien, ahora voy a avanzar con una... Entonces, mi objetivo es, y voy a tratar de avanzar hacia eso, a ver, vamos a ver el título de esta...
A ver, perdón, perdí la conexión. ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe. Ya, gracias. A ver, perdonen, entonces trataré de terminar ya. Sé que en 2 minutos acabo. Ya, a ver. Entonces, quiero introducir, para terminar la clase, una premisa que me va a permitir deducir a partir de la regla Ulm una consecuencia que es la de que toda acción está permitida. Y si es que logro probar eso, entonces se vería que esta regla es inaceptable. Ese principio que quiero introducir como segunda premisa es la de regla de involutividad jurídica. A ver, si es que ustedes hubieran seguido conmigo lógica no clásica, habrían visto que en la lógica hay un principio que tiene este nombre de involutividad, y es, con otras palabras, el principio de doble negación. No A equivale a A. ¿Sí? A ver, pero estamos hablando de involutividad jurídica y este principio se enuncia de la siguiente manera. A ver, lo que tiene que ser lícito es lícito. ¿Sí? Eso lo voy a poner con símbolos. Si es que es obligatorio que la acción A mayúscula, sea lícita, recuerden, A significa autorizado, de ahí podemos concluir que la acción A es lícita. Bueno, disculpen esta caída del internet. Avanzaré mañana. Les deseo una buena tarde y una buena noche. Que pasen bien. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.